Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita el escritor Marcelo Escalona. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, Marcelo, te conocemos como escritor e incluso como maestro de escritores, pero en realidad sos también abogado. Además, sí. Ajá. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Ejerciste? ¿Cómo te decidiste? Sí, sí, ejerzo todavía. Ajá. Bueno, dice Marguerite Duras, siempre hay otro trabajo para el escritor, ¿no? Y bueno, el mío fue la abogacía. Incluso tuve una época que trabajé en tribunales también. Bueno, estudié eso primero, de algún modo también siguiendo la necesidad, sí, laboral, Sí. pero también los mandatos sociales, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde todavía era importante, bueno, acceder a los títulos tradicionales. Tenía también por una militancia adolescente una fuerte vocación de justicia, de trabajo en cuestiones sociales, ¿no? Entonces la abogacía también podía permitir soñar con eso, pero bueno, después la realidad judicial es difícil. De todos modos, me fue bien trabajando, digamos, profesionalmente. Pero también desde niño mi gran pasión era la escritura. Yo escribo desde muy chico, también tuve muchos modelos literarios en casa, mi hermano particularmente, amigos de él, desde la infancia. Siempre recuerdo, por ejemplo, Rafael Bielsa. Y entonces siempre fue una gran ilusión la escritura, ¿no? Entonces, desde chico empecé con talleres, revistas, en algún momento casi estudio letras, pero bueno, una gran profesora de la Facu que se llamaba Laura Milano me recomendó que en mi caso no convenía que estudiara letras, porque bueno, hay ahí una tensión complicada entre la teoría y la producción del texto, ¿no? Ajá. Y en mi caso, bueno, a ella le parecía, creo que con justicia, que podía complicarme la parte creativa, ¿no? Contaminarte de alguna forma. Sí, sí, o censurarte, Sí, que a veces puede ser el mayor problema. Sí. ¿Y en qué rol te sentís más cómodo? ¿El abogado, el escritor, el maestro, el editor? Bueno, ahora te diría que obviamente como escritor y decir maestro, pero bueno, coordinador de escritura, sí, sí, eso me tiene muy bien, sí. Bueno, digo maestro porque Marcelo hace 17, 18 años que coordina el taller de la calle Inclinada, que es un semillero de escritores locales, es una instancia de formación ya clásica de la ciudad. Sí. ¿Cómo sí, fue esa experiencia? felizmente. Bueno, esa experiencia fue espontánea. Cuando empezaste, ¿pensaste que ibas a terminarlo como hasta ahora? Jamás, jamás. En realidad empezó como muchas cosas, como una tertulia natural entre 3 o 4 amigos. Sí. Recuerdo en el subsuelo de un bar que tenía, que todavía existe, el bar Faulkner, en Mitre y Urquiza. Bueno, ahí había un subsuelo y empecé con 3 o 4 conocidos a charlar de literatura, y se fue agregando gente y bueno, después me tuve que poner a estudiar porque realmente la demanda, me fui a otro lugar, por supuesto, que allá acá a La Prida, y de verdad tuve que sistematizar la formación porque la demanda de la gente también cada vez era más seria, venía gente cada vez más formada, más leída, con obra. De hecho, hay un montón de personas que han venido al taller que ya eran escritores y el taller les sirve como una instancia de práctica, pero obviamente no es un lugar donde uno pueda inventar un escritor, ¿no es cierto? Sí, ayudarlo, orientarlo, editarlo, pero bueno, es un espacio muy, muy gozoso porque la creación, acompañar a alguien en la creación artística debe ser de lo más estimulante de la cultura, ¿no? Y además, lo que produce la palabra, que no produce ninguna otra cosa humana, que es lo más excelso, que es la inteligencia, la sensibilidad, ¿no? La libertad. Estos son espacios, no solo mi taller, sino muchos en Rosario, y no solo de literatura, de otras artes. Son espacios donde la gente vuelve a encontrar un contacto humano muy profundo, un compartir de lo más, te diría, sagrado que tiene el ser humano, que es la palabra, ¿no? La verdad, la idea. Eso que en algún momento creo que había en otros espacios sociales, hasta en la facultad seguramente, hasta en los bares,
hasta en los clubes. Digo, hay un montón de espacios de lenguajes perdidos que se han venido, se reparan, se reencuentran en un taller, por ejemplo. Y vos como autor, a la hora de sentarte a escribir, ¿en qué momento eso que volcás en el papel, o en qué medida eso que volcás en el papel habla de vos o es una ficción? Digo, en tus textos se lee mucho sobre Tablada, sobre Central, digamos, hay una cuota que es Marcelo. Sí, creo que trato que sea, yo de por sí, eso sí está claro, no soy un autor objetivista, se llama, que es un estilo muy respetable, que ha tenido mucha importancia en los últimos 50 años en la literatura mundial, donde hay una gran reticencia a lo propio, a lo subjetivo, a lo histórico. La verdad que no es mi caso. Yo pertenezco a otra rama, si se quiere, se podría llamar más romántica, clásica también, donde está en juego el yo, donde está en juego lo que a uno le pasa y lo que le pasa al lugar y al tiempo donde vivís, ¿no? Uno podría decir como modelo Roberto Alt, modelo, ¿no? Y del otro lado podría estar Borges, quizá, digamos, el clásico, aquel que habla no tanto de él, sino casi del mundo, de una cosa más abstracta, que lo hace maravillosamente, por supuesto, pero en mi caso siempre hay algo que empieza en la percepción que yo tengo de lo que veo, siento, que tampoco, digamos, también es un modo clásico, digamos, de escribir, diría Walter Benjamin. Toda escritura comienza con una experiencia personal. Escribir es vivir una experiencia y traducirla, ¿no? En mi caso suele ser así, pero por supuesto, como yo escribo ficción mayormente, salvo que me pidan una crónica o un aguafuerte, son distintos géneros, pero cuando escribo ficción, la mayoría de lo que está puesto en el texto es inventado, está desplazado, digamos, es una ficción, que no quiere decir que sea mentira, ¿no? Ya no tenemos aquel concepto de que lo ficticio es un bolazo, pero no es mi diario, eso está claro, ¿no? O sea, yo empiezo a trabajar de modo de que lo más importante que está sucediendo sea algo ajeno, sea algo universal, ¿no? Vos que has tenido tanto contacto con escritores, digamos, de toda índole y de todo el país, pero fundamentalmente de aquí de Rosario, ¿encontrás alguna, y bueno, y tus lecturas, por supuesto, pero encontrás en el autor rosarino alguna seña particular, alguna característica, algún tono? Sí, hay una tradición en Rosario de escritores que trabajan con el paisaje y el suceder local, ¿no? Sí, hay una textura, digamos. No sé, uno podría imaginar en un texto de Beatriz Viñoli o de Sebastián Riestra, que son muy distintos y sin embargo en los dos está muy presente el pulso urbano, local, ¿no? Y en general eso sucede, bueno, desde Fausto Hernández hasta Fabricio Simeoni, ¿no? Fabricio Simeoni, el año pasado editaste con la editorial La Calle Inclinada, que fue un poco como el devenir del propio taller, ¿no? Claro, fue un colofón inevitable lo de la editorial, ¿no? Hay mucha gente que escribe en Rosario y que necesita publicar en un momento, después de tanto trabajo. Y editamos un libro de Fabricio, que yo ya había editado con Ross en el año 2008, pero bueno, faltaba ese libro, entonces decidí reeditarlo. Son 60 textos eróticos y románticos, muy lindos, porque bueno, el lenguaje de Fabricio era un lenguaje muy elegante, muy florido, muy literario, ¿no? Muy metafórico. ¿Han sido amigos? Muy amigos, sí. Muy amigos. Una presencia que, bueno, Rosario extraña, ¿no? Alguien tan dichoso, tan resistente y tan artístico, justamente, esta cosa de juntar a todo el mundo, él permanentemente haciendo esta especie de happening, performance. ¿Y qué le crees que le falta al escenario literario Rosario? No conseguimos quebrar la hegemonía de Buenos Aires, pero es lo que le pasa al país en muchas cosas, ¿no? Vos fijate qué buena noticia el premio que acaba de ganar Patricio Prom, que es un escritor rosarino,
pero que en realidad es un premio ganado desde Europa también, ¿no? Es la necesidad de hacer una carrera fuera de Rosario, ¿no? Pero bueno, es un problema que en realidad tiene todo el país, y el problema de Rosario con las letras es que no conseguimos llegar a Buenos Aires. Curiosamente, a veces es más fácil presentar un libro en Barcelona o tener una reseña en un diario de Barcelona que hacerlo en Buenos Aires. Eso me consta, podría dar ejemplos, y eso es doloroso porque, bueno, siempre recuerdo la entrevista a Antonio Di Benedetto de Soler Serrano, que empieza diciéndole, bueno, pero usted es un escritor del interior de Argentina. Como si hubiera dos clases de escritores. Y claro, de hecho los hay. Por ejemplo, Di Benedetto es un caso emblemático, que fue mucho más famoso primero en Europa que en Argentina, porque era mendocino y porque nunca se movió de Mendoza. Eso es lo que nos falta. Acá funciona muy bien, digamos, la producción literaria, la reproducción, la edición. Hay como nunca, que yo me acuerde hoy, un movimiento literario en Rosario espléndido, de todo tipo, digamos, hay cantidad de editoriales de todo género, de todo estilo, y hay una calidad impresionante. Hoy Rosario tiene escritores, poetas, jóvenes sobre todo, pero bueno, es un drama que estos 300 kilómetros son 30.000, Claro. no hay modo. Yo te puedo decir que vos me busques en un diario nacional la reseña de un libro rosarino. Uno. Es como que la ciudad capital expulsa al rosarino o a cualquier persona que no viva en la capital, ¿no? Exactamente. Impide esta idea de que nadie es profeta en su propia tierra, tiene que ver con, en realidad, con la capital. Sí, sí, sí. Esta cosa no saldada del unitarismo, ¿no? Sí, tal cual. Y, Marce, ¿vos en qué estás trabajando ahora? Yo estoy escribiendo una novela nueva, El Chino de Tablada, a partir, como te decía antes, de una primera experiencia que tengo con un vecino, el Super Chino enfrente a mi casa, en Ayolas, en Tablada. Volví a vivir a Tablada hace 2 años, después de estar 10, 12 años en La Prida, en el centro. Y bueno, entre las novedades uno encuentra un Super Chino que no había antes, y encuentra chinos manejando el alimento del barrio y chinos que no hablan español, ¿no? Entonces, justamente, a alguien que le interesa el lenguaje y la comunicación dice, bueno, ¿cómo me voy a relacionar con la gente que administra el alimento en mi barrio? Y entonces empieza ahí una relación, mi personaje, con el chino, que es un repositor, un personaje que aparece ahí hace más de un año, que después descubro es el hijo de la dueña, Sí. que es una chica joven, china también, pero que habla muy bien español y que me hace como de intérprete. Entonces, bueno, hay una cantidad de temas tan interesantes en la relación, porque, viste, no es un italiano, un español, es un chino, ¿no? Sí. Y tampoco es un coreano, digo, es alguien que teniendo 65 años pasó de Mao Zedong, digamos, de la revolución comunista, pasó a Deng Xiaoping, digamos, a la transición capitalista y finalmente al capitalismo, que lo trae a la periferia de Rosario, ¿no? Entonces, bueno, hay un nudo de relaciones que además tienen que ver con lo social, porque Tablada es un barrio marcado por muchas necesidades y problemas actuales, ¿no? Bueno, entonces quedará en el listado de pendientes para leer, esperaremos Al Chino. al Chino. Y bueno, espero que ustedes también tomen nota, los esperamos, será hasta la próxima. Muchas gracias, Marce, por venir. A vos, Solé. Esto fue Mesa de Diálogo, muchas gracias.